Muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces el tutorial número 4, donde vamos a iniciar con el cuello. Voy a tejer dos filas de la 27 a la 28. Tejemos entonces 27 y 28 punto sobre punto, ¿sí? Ya esto vendría siendo lo que es el cuello, el inicio del cuello. Entonces marcamos el primer punto de la fila 27. Yo voy a marcar el primer punto de la fila 27. Pero voy a marcar el cuerpo, lo que es el punto en sí, la X, donde se forma la X. Entonces ahí inicié la fila 27. Con un total de 18 puntos bajos. Debo tejer dos filas 27 y 28 de punto sobre punto. Y esto ya vendría siendo entonces, vamos a iniciar entonces lo que es el cuello del bebito, angelito amigurumi. Recuerden que estoy trabajando con hilo macramé o hilo 100% acrílico, hilo guajiro, y una aguja de 1.8 milímetros. ¿Por qué me gusta este hilo? Porque el amigurumi en sí queda durito, ¿cierto? Queda tieso. Y me gusta por eso utilizar el hilo guajiro. Entonces esta es la fila 27, aquí ya no estoy haciendo aumento por ahora, simplemente tejo punto sobre punto, 18 puntos. Y la fila 27 y 28 las trabajamos igual, 27 y 28, son dos filas nomás, de punto sobre punto. Listo, 27 y 28, punto sobre punto. Listo, entonces tejí las dos filas, 27 y 28. Vamos a iniciar la 30, la 29, discúlpenme, fila 29. Voy a tejer un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo, tejo un punto bajo y un aumento, ¿sí? Entonces un punto bajo, un aumento. Por supuesto, subimos la marca o el hilo al primer punto de la fila 29, ¿sí? Voy a subir el marcador. Y voy a tejer ahora dos puntos bajos, un aumento por 5 veces. Repito, fila 29, hice un punto bajo, un aumento. Ahora trabajo 5 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Dos puntos bajos, perdón. Discúlpenme, entonces era un punto bajo, un aumento al comienzo. Luego trabajo dos puntos bajos. Esta es la fila 29, repito, dos puntos bajos, un aumento. ¿Sí? Un aumento por 5 veces, ¿sí? Llevo entonces una secuencia de dos puntos bajos, un aumento, segunda secuencia, dos puntos bajos, un aumento, secuencia número 2, o repetición 2 más bien. Ahora tercer repetición serían dos puntos bajos, debemos agarrar muy bien la hebra completa, dos puntos bajos, un aumento, tercer secuencia o tercer repetición,
Ahora 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos, un aumento, secuencia 4 o cuarta secuencia, ¿sí? Cuarta secuencia, mira, ya abriendo lo que es, vamos formando lo que es en sí ya la cabeza. Hicimos 2 vueltas del cuellito, que fue la 27 y la 28. Ahora la 29 es empezar a abrir la cabeza. Y entonces vuelvo y recapitulo el tema de la vuelta. Un punto bajo, un aumento al comienzo. Y luego repetimos 2 puntos bajos, un aumento 5 veces. Me falta una secuencia, llevo 4. De 2 puntos bajos, un aumento. Y termino con 2 puntos bajos, un aumento, y termino con un solo punto, ¿cierto? Un punto bajo. Ahí está. Y termino con un total de 24 puntos bajos. Entonces ahí tengo mis 24 puntos bajos. Terminamos con un punto, recuerden. Iniciamos la fila número 30 con 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Repito, fila número 30. Tejemos 3 puntos bajos, un aumento, ¿sí? 3 puntos bajos, un aumento. Y esto lo repetimos alrededor 6 veces. 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Y al final nos deben quedar un total de 30 puntos bajos. Listo, terminamos la fila número 30, donde hicimos 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Vamos a iniciar la fila 31. Y en la fila 31 vamos a iniciar con 2 puntos bajos normales, ¿sí? Trata de ajustar el punto para que no se formen huequitos. Entonces hacemos 2 puntos bajos, un aumento. Esto solamente lo hacemos al comienzo de la fila número 31. 2 puntos bajos, un aumento. Voy a subir nuevamente el marcador. Ustedes saben que para mí esto es muy importante, ir subiendo el marcador. Entonces 2 puntos bajos, un aumento. Ahora repetimos un total de 5 secuencias, lo que es 4 puntos bajos. Trabajamos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, un aumento, ¿sí? Esto que acabo de hacer, 4 puntos bajos y un aumento, lo repetimos 5 veces. Esta es la primera repetición, ¿sí? La primera secuencia, perdón. Primera secuencia de 4 puntos bajos, un aumento. Segunda secuencia de 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y aumento. Segunda repetición, ¿sí? O segunda secuencia. Ahí está, 4 puntos bajos, un aumento. Y hacemos nuevamente 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, aumento, ¿sí? Entonces esta vendría siendo la tercera repetición. Hacemos la cuarta repetición. 1, 2, 3, 4, aumento,
Recordemos que para aumentar simplemente tejemos 2 puntos en un mismo espacio, ¿sí? Ahí está el aumento. Entonces son 4 puntos bajos, un aumento 5 veces. Entonces recuerden que estamos en la fila número 31, estamos tejiendo 4 puntos bajos, un aumento por 5 veces, ¿sí? 3, 4, aumento. Chicos, discúlpenme, vivo cerca a una ferretería, entonces por eso el ruido de fondo va. Discúlpenme ustedes por el tema del ruido de fondo. Estamos en la vuelta 31, ¿sí? Entonces aquí me falta una secuencia de 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, aumento, y al final me quedan 2 puntos, ¿sí? Esa es la forma para compensar, digámoslo así, vamos a compensar, porque al comienzo solamente hicimos 2, ¿cierto? Al comienzo solamente tejimos 2 puntos y un aumento. Ahora me faltan 2 puntos del final para que la vuelta sea perfecta, ¿sí? 2 puntos. Estas vueltas de dividir los puntos a la mitad solamente se trabajan en las vueltas pares. Repito, en las vueltas pares solamente dividimos los puntos del comienzo, lo que es la fila 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Vamos a dividir los puntos del comienzo a la mitad. Por ejemplo, si me tocase hacer una fila de 6 puntos bajos, un aumento, entonces yo divido los 6 puntos en 3. Tejo al comienzo 3 puntos, aumento, y ahí sí repito 5 veces, 6 puntos bajos, un aumento, haz 5 veces, y al final tejo los 3 puntos que quité del comienzo. Pasó exactamente con esta fila. La fila número 31 me tocaba 4 puntos bajos, un aumento. Yo dividí los 4 puntos en 2, o sea que tejí solamente 2 puntos al comienzo y fui haciendo 2 puntos bajos, un aumento. Ahora repetí 5 veces, 4 puntos bajos, un aumento, y así sucesivamente, 4 puntos bajos, un aumento hasta el final, y al final me quedaban 2 puntos. Esos 2 puntos los tejemos normales. ¿Listo? Solamente lo hacemos en las filas, bueno, en las filas donde sean puntos pares, digámoslo así. Ahora me toca una secuencia de 5 puntos bajos, un aumento. Entonces aquí la fila 32, aquí no me toca dividir los puntos a la mitad porque 5 es un número impar, entonces tejo nomás 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. Esta sí la hacemos normalita, 4, 5, aumento, y esto lo repetimos un total de 6 veces, 5 puntos bajos, un aumento, y nos vemos hasta el final. Y al final de esta fila me deben quedar, de la fila 32, me deben quedar 42 puntos bajos. Bien chicos, entonces llegamos al final y tengo un total de 42 puntos bajos, fila número 32. Hicimos 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Ahora vamos a hacer una repartición de puntos o una fila donde me toca, son 6 puntos bajos, un aumento. Normalmente sería así, pero ¿qué pasa? Si yo trabajo de esta forma, 6 puntos bajos, un aumento, mi próximo aumento va a quedar encima del aumento de esta vuelta que acabo de hacer. Repito, no voy a hacer esta vuelta así, voy a repartir los 6 puntos del comienzo en 2, es decir que solamente al comienzo voy a tejer 3 puntos bajos. Entonces iniciamos con 3 puntos bajos y seguido de un aumento, ¿ya? Entonces los 3 puntos que quité momentáneamente del comienzo, que no voy a hacer, los tengo que reponer al final, ¿sí? Debo tejer al final 3 puntos entonces. Ahora 3 puntos bajos, marco el primer punto, fila número 33. Esto se hace siempre en las vueltas donde tenemos puntos pares, donde es 4 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento. Eso lo vamos a hacer en esas vueltas. Listo. Ahora voy a tejer entonces 3 puntos bajos, ahí marqué el punto, el primer punto, un aumento.
Ahora vamos a repetir 5 veces lo que es 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces 6 puntos bajos, un aumento. Ahí está el aumento, son 2 puntos en un mismo espacio, eso es aumentar. Ahora repetimos nuevamente 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? 6 puntos bajos, nuevamente un aumento. Entonces llevo 2 secuencias de 6 puntos bajos y un aumento. Voy por la tercera secuencia, 6 puntos bajos. 3, 4. Ya estamos dándole forma a la cabeza de nuestro bebito. 4, 5, 6 puntos bajos, nuevamente un aumento, ¿sí? Y nuevamente tejo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento, 4 secuencias. Y me resta una secuencia de 6 puntos bajos, un aumento. Lo voy a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, aquí está el sexto punto, otro aumento. Entonces debo reponer los 3 puntos que quité del comienzo. ¿Sí? Entonces los debo reponer justo al final. Al final me quedan 3 puntos. Esos 3 puntos los tejo normales. Y ahí hacemos la reposición, digámoslo así, de los 3 puntos que quité del comienzo. Y es una vuelta perfecta, ¿sí? Listo, entonces tengo un total de 48 puntos bajos. Fila número 33, tengo un total de 48 puntos bajos. Fila número 34 y 35, voy a tejer 2 filas, 34 y 35 de punto sobre punto. Entonces tejo 2 filas de punto sobre punto con los mismos 48 puntos bajos. ¿Sí? Con los 48 puntos bajos voy a trabajar la fila 34 y 35. Entonces vengo con ustedes para iniciar la fila 36. Bueno, antes de seguir, yo les recomiendo marcar el primer punto. Cuando son filas rectas, marcamos la X. No encima de la cadena, no. Vamos a marcar la X del punto. ¿Listo? Ahí. Y tejemos las 2 filas, 34 y 35 rectas. Bien, chicos, entonces ya terminamos la fila número 35, 34 y 35, dice 2 vueltas, aquí está, de 48 puntos bajos, ¿sí? Ahora vamos a iniciar a hacer la boquita, un tejidito aparte, entonces voy a reservar un momento mi cuerpo base y vamos a hacer lo que es la boca. Simplemente vamos a montar en un anillo mágico vamos a montar 5 puntos bajos. Ya, vamos a montar entonces en un anillo mágico, vamos a montar 5 puntos bajos. Recuerden que vamos a hacer una boquita aparte. Entonces, anillo mágico de 5 puntos bajos. 2, 3, 4,
y 5 puntos bajos. Ahí está. Listo. Cerramos el aro. Y en la vuelta número 2 voy a tejer 5 aumentos. Listo. Vuelta número 2. Tejo 5 aumentos. En cada uno de los puntos hago un solo aumento. ¿Sí? Entonces tejemos 5 aumentos. El primero. Ahí está el primer aumento. Entonces tejo un aumento en cada uno de los puntos. Y estoy trabajando en espiral. Recuerden, estoy trabajando en espiral. No estoy haciendo cierre de vueltas, no. Simplemente paso directamente a la vuelta número 2 y tejo aumentos en cada uno de los puntos, de los 5 puntos que traigo. Y me queda entonces un total de 10 puntos bajos. Vuelta número 2, un total de 5 aumentos para un total de 10 puntos bajos. Ahora voy a tejer 3 filas de la 3 a la 5, 3, 4, 5. Voy a tejer con los mismos 10 puntos bajos. ¿Listo? Entonces con los mismos 10 puntos bajos hacemos 3 vueltas de la 3 a la 5. Trabajamos 3 vueltas de 10 puntos bajos. Esta es la primera. Y como esta fila, ya sin aumentar y sin disminuir, simplemente punto sobre punto, vamos a trabajar 3 filas. Ya ven, mira, simplemente esto se va volviendo, se encoca y es lo que necesitamos porque es lo que vamos a pegar para formar la boquita, ¿va? Entonces ahí está. Entonces tengo la fila 3, 4 y 5 totalmente terminada. Cortamos el hilo, cortamos, ¿sí? Cortamos, estiramos y rematamos esta pieza muy bien. Simplemente yo voy a hacer un remate. Entonces miren, aquí está el último punto, me salto el primero, es decir, lo ignoro, no hago nada, simplemente lo salto y paso al segundo. Ingreso la aguja, ingreso y me devuelvo a este punto, pero por la mitad, agarrando solamente la mitad, así. Y hacemos una especie como de remate y terminamos esta pieza. Ahora esto lo vamos a llevar hacia atrás, perdón, hacia este lado. Y tenemos entonces la boquita, ¿sí? Este nudito también lo vamos a pasar justo hacia afuera, lo vamos a echar hacia afuera. Ahí está, listo. Ya, entonces tenemos la boquita, no se preocupen, estos hilitos quedan ahí. Si usted quiere hacer un remate, los esconde. Y vamos a proceder entonces a hacer la fila 36, donde vamos a empezar a poner lo que es la boquita. Donde es lo que es la boquita, ¿sí? Entonces, fila número 36, iniciamos con 31 puntos bajos. Inicio la fila 36 con 31 puntos bajos. Entonces voy tejiendo y voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? Llevo 20 puntos, son 31, recuerden. 21, 22, 23, 24, 25,
26, 26, 27, 28, 29, 30, 30, ¿sí? Ahora, voy a poner, entonces, no son 30, no son 31, sino 30, ¿sí? Eso depende mucho de cómo usted haya pegado los brazos. Inicialmente el patrón me marca 31, pero ¿qué pasa? Siento que si lo hago con 31 me queda torcido, porque como yo voy a pegar la boquita a este lado, ¿sí? Si yo me corro un punto más, quizás me quede torcida la boca. Entonces, inicialmente he hecho 30 puntos. Ahora, tomamos el tubo que acabamos de tejer, de la boquita, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a comenzar pegando. Entonces, voy a pasar primero el crochet por la cabeza, o por la carita, digámoslo así, y tomamos un punto de la boquita, así. Y allí hago un punto deslizado, mira, atravesando ambas piezas, un puntico de la cabeza y un puntico de la boca. Vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Deslizo por ambas piezas y paso y termino acá con un punto deslizado. Otra vez, punto de la cabeza y un puntito de la boca, así. Y allí vamos a hacer un punto deslizado. Deslizo. Y deslizo por el puntito de acá. Otra vez llevo dos. Y el último punto. Punto y punto. Miren así. Y deslizo. ¿Ya? Después de haber deslizado por 3 puntos de la cabeza, de la boquita, perdón. Ya ahí formamos entonces lo que es el pegue de la boquita, ¿sí? Hicimos los 3 puntos deslizados, tomando ambas piezas. Ahora termino con 15 puntos bajos, ¿sí? Yo miro bien, sí, yo siento que ahí está perfecto, mira. Sí, queda derechito. Y entonces ahora sí tejo 15 puntos bajos. 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y termino con 15 puntos bajos. Listo, ya hemos hecho entonces la fila 36 y aquí pegamos lo que es la boquita. Ahora vamos a hacer la fila 37. Bien, entonces vamos a hacer igual, 31 puntos bajos, fila 37. Entonces 31 puntos bajos, 1, 2, pongo, perdón, 30 puntos bajos, ¿cierto? Sí, aquí son 30 puntos bajos, no 31. Entonces, fila 37, 30 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. ¿Por qué se me desenfoca tanto la cámara? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, ¿cierto? 30 puntos bajos. Ahora, yo voy a trabajar por encima. Vamos a trabajar por encima de la boquita, es decir, agarrando estos 7 punticos que me quedaron acá. Y los voy a trabajar ahora por esa parte. Mira, entonces simplemente por la boca, por la parte del tubito, vamos a hacer un punto bajo por cada punto disponible. Eso sí, procura que el punto quede apretadito, ya, ajusta bien para que no se te formen huecos. Hacemos 1, hacemos solamente por la parte externa de la boquita, 2, 3, 4, 5, 6, miren cómo estamos trabajando los puntos, 6 y 7. Ya, mira, ahí está quedando la boquita. Ahora sí, nuevamente termino con 15 puntos bajos. Ya, entonces termino con 15 puntos bajos. Entonces salto al próximo punto y allí inicio con los 15 puntos que me faltan del final. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. Entonces terminamos con un total, la fila 37 la terminamos con un total de 52 puntos bajos, ¿sí? Tengo entonces 52 puntos bajos en este momento, 52 puntos bajos. Fila 38. Ok, sería de la 38 a la 41, serían 4 filas, 38, 39, 40 y 41. Voy a tejer 4 filas de punto sobre punto. Repito, de la fila 38 a la 41, 38, 39, 40 y 41, voy a tejer 4 filas rectas. Entonces vengo con ustedes para seguir a la fila 42. Fila 42. Ok, entonces estamos aquí en la fila 38 a la 41, entonces siempre que vamos a trabajar por la boquita, hice una pausa para poderles explicar este detalle y es, cuando llegamos a la parte de la boquita, simplemente vamos a trabajar por estos puntos, ¿sí? Vamos a trabajar por estos puntos, ¿ya? No nos vamos a trabajar derecho por acá, no, sino ya por encima. Entonces llegamos a este punto y a partir de ahora simplemente seguimos trabajando por aquí. Por lo que es la parte externa de la boquita, ¿ves? Así.
muy fácil de entender. Aquí trabajo por esta parte. ¿Por qué le hicimos boca? Porque le vamos a poner un chupito. Le vamos a instalar un chupito al bebito. Listo, entonces por eso les decía que había que hacer esto para formarle la boquita y trabajar solamente por la parte externa, por aquí por arriba, ¿sí? Así, por eso hice esta pausa, pero recuerden que son 4 filas de la 38 a la 41. Y ya cuando terminen de tejer esa parte simplemente siguen normal por estos puntos, ya, por aquí. Dejo acá y ya me vengo por esta parte a tejer. Entonces cuando estemos ya en la 41 vengo con ustedes para hacer la fila 42. Bien chicos, entonces aquí voy en la fila 41, ¿sí? Estoy iniciando la fila 41 donde tejemos los mismos 52 puntos bajos. Recuerden, son 4 filas aquí. 1, 2, 3, 4. Sería 38, 39, 40 y 41. Voy a hacer esta última vuelta de 41 puntos. Sí, aquí es una vuelta de 41, de 52 puntos, la fila 41. Y en la próxima vamos a hacer unas disminuciones en la parte delantera de la cabeza del rostro para formar lo que son los cachetes. Entonces termino esta fila 41, recuerden, punto sobre punto, y nos vemos aquí, justo al final para empezar la fila 42. Miren, así les tiene que ir quedando a ustedes también. Ya estamos tejiendo encima de la boca las 4 filas hasta la 41, ¿sí? Entonces para la fila 42, en la fila 42 vamos a tejer 21 puntos bajos, ¿sí? Fila 42, iniciamos entonces con 21 puntos bajos. Entonces inicio 1, 2, voy a marcar por supuesto el primer punto de la fila 42, es decir que voy a subir el marcador y voy a tejer 21 puntos bajos en total, ¿sí? Cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 puntos bajos. Listo, fila 42. Inicio con 21 puntos bajos. Luego hago 5 disminuciones de punto bajo seguidas, 5 disminuciones. Entonces para disminuir voy tomando de a 2 puntos y así hacemos 5 veces. Entonces primer disminución, tomo 2 puntos, hebra delantera de esos 2 puntos. ¿Sí? Primer disminución, segunda disminución, tercera disminución, cuarta disminución, y quinta disminución. ¿Ya? Quinta disminución. A continuación entonces hago 7 puntos bajos. Tejo 7 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nuevamente tejo
Después de los 7 puntos hago 5 disminuciones de punto bajo. Entonces, primer disminución, digámoslo así, esto vendrían siendo los cachetitos. Para eso hacemos esa profundidad, para que se forme el cachete. Entonces tejo una disminución, después de los 7 puntos bajos hago una disminución, son 5 disminuciones seguidas, 2 disminuciones, 3 disminuciones, 4 disminuciones y 5 disminuciones. ¿Ya? 5 disminuciones, mira qué lindo va quedando el bebé cachetoncito. Y termino con 4 puntos bajos. Termino la fila 42 con 4 puntos bajos. Me quedan 4 puntos y esa fila 42 la termino con 4 puntos bajos. Entonces, al final de la fila de la ronda 42, que es la que acabamos de hacer esta, cuando ya haya hecho la fila, entonces debo terminar con un total de 42 puntos bajos alrededor. Listo. Entonces, fila 42, me quedan 42 puntos bajos. Y así nos va quedando el bebé. Mire qué lindo. Entonces, vamos a tejer de la 43 a la 48 5 vueltas. ¿Sí? Vamos a trabajar 5 vueltas, 43, 44, 45, 46, 47. De hecho, son 6 filas de punto sobre punto. Entonces, tejo esas 6 filas y vengo con ustedes para iniciar la fila 49 y fila de disminución. La primera fila de disminución la vamos a elaborar en la fila 49. Bien, chicas, aquí todavía no he terminado las 4 filas, voy en la 46, pero voy a proceder a rellenar. Perdón, vamos a bordar. Vamos a bordar lo que son los ojitos o los párpados, porque es un bebé que tiene los ojitos cerrados. Y para ello vamos a utilizar simplemente el hilo con el que tejemos, estamos tejiendo, pero vamos a agarrar una hebra diferente, digámoslo así, de otro ovillo, para poder hacer este ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer entre la fila 43 y 44. Entre la fila 43 y 44 vamos a bordar lo que son los párpados con el color de la piel, repito, con el color de la piel o el color carne con el que estamos trabajando, otro ovillo, claramente con otro ovillo, y simplemente enhebro un hilo y vamos a bordar dejando 5 puntos de intermedio, ¿sí? Entre la fila 43 y 44. Entonces, entre esta fila y esta vamos a bordar Entonces, como sabemos que esta es la fila 43 porque aquí la marqué, entonces basándonos en esa fila 43 y allí vamos a poner lo que es, voy a utilizar un crochet para marcar. Listo. Entonces, esta es la fila 43. Sí, esta es la fila 43. Entonces, entre la 43 y la 44 vamos a bordar, dejando 5 puntos de intermedio. Yo creería que ahí. Entonces voy a ingresar por este lado. Mira, de atrás hacia adelante. Y vamos a tomar cinco puntos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 puntos. Vamos a abarcar 5 puntos. Entre la fila 43 y la 44 vamos a hacer el bordado
y voy a pasar varias veces. Sí, voy a pasar varias veces. Bueno, yo lo voy a subir un poquito más. Ojo, eso también depende de cada uno, como cada uno le guste. A mí me gusta no tan arriba. Voy a subirlo una vueltica más arriba. Sí. De atrás hacia adelante igual y abarcando 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y allí vuelvo e ingreso. Y voy a dar 3 pasadas. 3, 4 pasaditas. Es más que suficiente. Con 4 pasaditas que le demos, mira, por el mismo espacio entramos, salimos. Y voy a entrar por el mismo espacio, ¿cierto? Por el mismo punto. Eso es para darle un efecto de dormido, digámoslo así, que el bebé está dormido, mira, ¿ves? Sencillo, no tiene complicación. Voy a pasar varias veces. 4 veces. O 4 pasadas. 4 pasadas. Eso sí, procure que quede bonito, ordenado. ¿Ves? El efecto del párpado. Este es el párpado cerrado. Cuatro pasadas, ¿listo? Por el mismo lugar, mira, y entramos por el mismo lugar. Mira qué hermoso queda. Y ahora ya formamos lo que es el siguiente párpado. Igual, a la misma altura de este. Volvemos a ingresar, mira. A salir, perdón. Sin necesidad de cortar el hilo. Con el mismo hilo vamos a bordar. Abarcando 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Igual abarcando 5 puntos. Tal cual hicimos con el otro párpado igual. Volvemos a salir por el mismo punto. Ojo, también si ustedes no quieren que los ojos queden tan separados, entonces dejen nomás 3 puntitos, ¿sí? 3 puntitos como separación entre párpado y párpado, o entre ojo y ojo. Ojo, tampoco si no quieres que el ojito quede cerrado, entonces pones ojitos de seguridad o bordas los ojos también a tu gusto. Son 4 pasadas en total, llevo 3 con esta, 3 pasadas. Mira, 3 pasaditas. Y la cuarta pasada. No importa que quede remontado, no importa. Si queda remontado no pasa nada. Ya, entonces acomodamos. Si de pronto no nos gusta cómo se ve, o quizás de pronto siente que están muy separados, demasiado separados los ojos, pues los unes. A mí me gusta así, ¿sí? A mí me gusta así. Listo. Entonces vamos a cortar ese hilo, vamos a anudarlo o a sujetarlo al otro hilo de la parte interna. Hacemos un nudito. Este no tiene nada que ver, es este, ¿cierto? Estos dos. Y hacemos un nudito triple nudito que quede en la parte interna. El triple nudito. Triple nudito. Sí. Voy a hacer un nudito más para que quede asegurado. Y el excedente lo cortamos. Y dejamos los hilos adentro. Entonces ya tenemos los párpados, ¿cierto? Ahora voy a proceder a hacer lo que son
el efecto como de la pestañita. Vuelve a ingresar por la parte trasera, eso sí, por el mismo espacio donde viene el ojo, el párpado, perdón, y allí vamos a hacer lo siguiente. Entonces ingreso por la parte de atrás, hago esto, mira. Entonces hago una línea vertical solamente abarcando un punto. Mira, ingresé por la parte de atrás. Entro un punto, así. Mira. ¿Ves? Ahora como una línea horizontal. Ahora por la parte de atrás, un puntito abajo. Formamos una especie de diagonal. Hacemos esto, mira, una diagonal, pero solamente aquí. Como un puntito de ancho, digámoslo así. Ya ingreso y formamos la diagonal. Mira qué lindo, ¿ves? Sencillo, mira qué hermoso, hermoso. Ahora vamos a formar lo que es la parte de la pestaña más grande. Entonces voy a ingresar ahora por el otro lado del párpado, digámoslo así, por aquí. ¿Ves? Y hago esto, mira, como por debajo, como abrazando todo esto, y hago este efecto, ¿sí? Y ingreso por aquí, sostengo con mi dedo pulgar para que esto no se me desarme, y hago esto, así, envuelvo así, sostengo aquí, con mi dedo pulgar, ingreso, ¿ves? Ajusto un poquito, y tenemos entonces el ojito. Y hacemos el mismo proceso. Entonces este sí voy a empezar por este lado, mira, empiezo por acá, ingreso con el mismo hilo y ingreso acá. Listo. Entonces una vez que esté así, tenemos el hilo ahí, volvemos a hacer el mismo proceso, sostenemos acá con nuestro dedo, voy a ayudar del dedo de la mano derecha y con la izquierda voy a hacer el bordado. Entonces rodeo también el párpado, lo rodeo, mira, lo rodeo, rodearlo, sostengo, ingreso, sostengo el hilo negro para que quede tensionadito, ¿ves? No es necesario echarle silicón, no, con que usted ajuste bien aquí, no se va a mover, listo. Ahora vamos a ingresar de forma horizontal un puntico a la izquierda, vamos a salir un puntico a la izquierda, trazamos la horizontal, la línea horizontal, y luego la línea diagonal. De adentro hacia afuera, cruzo la línea, mira, hago la diagonal e ingreso nuevamente por este mismo punto. Súper fácil, ¿sí ven? Es un bordado sencillo, pero muy lindo para nuestro bebé. Repito, falta todavía la nariz, faltan las orejas para completarlo. Ahora sí, entonces hacemos el nudito en la parte interna con el hilo negro. Voy a cortarlo un poquito porque siento que es muy largo. Y entre estas dos hebras voy a hacer un amarre y procurar que el amarre quede ahí. Lo voy a hacer doble, listo, doble nudo.
Ahora sí les recomiendo que vamos rellenando. Ya mira, queda el bordado, no se va a soltar. Siempre y cuando hagamos los nuditos que les estoy diciendo, 3 nuditos por cada. Entonces voy a traer fibra y voy a poner el crochet un momento aquí para que la boquita no se pierda, digámoslo así, ¿sí? Entonces voy rellenando con calma toda la cabeza o lo que llevamos de la cabeza tejida. Entonces al cuello si es necesario ponerle más fibra. Empujo la fibra hacia el cuello para que él quede firme, ¿sí? Y no baile. No es necesario poner, ¿cómo se dice? No es necesario poner soporte siempre y cuando se rellene muy bien la pieza. Siempre y cuando se rellene muy bien la pieza, no es necesario. ¿Por qué? Pues porque evidentemente va a quedar firme, va a quedar estable. Ya si fuera una cabeza más grande, se tendría que poner un soporte precisamente para que aguante todo el peso de la cabeza. Pero como aparentemente es una cabeza pequeña, no es tan grande. Igual aquí faltan vueltas, listo, faltan 2 vueltas para terminar de la parte recta, mira. Ya, entonces seguimos rellenando y ya cuando usted considere, como a usted le gusta o como lo vea mejor, de acuerdo. Bueno, aquí lo que hice fue sacar el relleno que había puesto inicialmente y preferí irlo colocando de a poquito, solamente en la parte, sobre todo en el cuello, enfocándome en el cuello, ¿sí? Para que no baile. Repito, el cuello debe estar bien relleno y ya cuando usted considere, ahora sí podemos seguir rellenando, no tampoco demasiado porque pues no hemos terminado y la idea es que la fibra no se enganche. Voy a dejar la boquita, el crochet aquí mientras voy rellenando para que la misma no pierda su forma, ¿sí? Nosotros vamos estirando un poquito el tejido, solo un poquito nomás ahí. Mira qué lindo va quedando, hermosísimo, va quedando nuestro bebé. Bello, mira, un bebé dormilón. Ok, seguimos trabajando entonces desde la 43 a la 48, los mismos 42 puntos, ¿va? Ya después de haber rellenado, después de haber bordado, rellenado, continuamos con las vueltas normalmente. Entonces son 6 filas, perdón, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Son 6 filas de 42 puntos bajos. Entonces nos vemos en la fila 49. Listo, mis amores, ya terminé entonces la fila 48. Vamos a iniciar ahora. Hemos tejido desde la 43 a la 48. 6 vueltas. Ahora vamos a elaborar la 49. En la 49 vamos a trabajar 5 puntos bajos y una disminución, ¿sí? 2, 3, 4, 5 puntos bajos, una disminución. Y esto lo vamos a repetir alrededor, ¿sí? Vamos a trabajar 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución. Y al final nos deben quedar, de la fila 49, nos deben quedar 36 puntos bajos. ¿Listo? Vengo entonces con ustedes para iniciar la fila 50. Ok, vamos terminando entonces la fila número 49. Hacemos 5 puntos bajos. 4, 5 puntos bajos, disminución. Eso lo repetimos alrededor. Listo. Terminamos entonces con una disminución. Y de 42 pasamos a 36 puntos. Fila número 50, vamos a iniciar con 2 puntos bajos y una disminución solamente una vez, 2 puntos bajos y una disminución al comienzo, listo. Esto solamente lo hacemos al comienzo, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora repetimos 5 veces, 4 puntos bajos y una disminución, ¿sí? 4 puntos bajos.
una disminución. ¿Sí? Esto lo repetimos 5 veces. Llevo una. Voy por la segunda repetición de 5 puntos bajos, de 2 puntos bajos, de 4 puntos bajos, perdón. 1, 2, 3, 4, disminución. Aquí va la segunda secuencia. Vamos por la tercera, 4 puntos bajos. Una disminución. Esta es la tercera secuencia. ¿Sí? Vamos por la cuarta, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, disminución. ¿Sí? Disminución. Otra vez 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Entonces hago disminución, hacemos la disminución y termino con 2 puntos al final, ¿cierto? Me quedan 2 puntitos antes de llegar a la marca, me quedan 2 puntitos. Esos 2 puntitos los tomo, los trabajo normal, 2 puntos bajos al final. Listo, y terminamos la fila número 50 y me deben quedar 30 puntos. Es momento para seguir rellenando, voy a aprovechar para rellenar e irle dando mejor forma a lo que es la cabeza. Oh my god, ya creo que me queda muy poquito relleno. Lo que alcance con esto. Ya es el último relleno que tengo por ahora. Y entonces de igual forma hay que ir rellenando bien firme, que quede firme la cabeza y que no queden espacios sin relleno, ¿va? Vamos a seguir rellenando. Algunos hilitos por ahí, igual yo los voy a utilizar para rellenar. Muy bien los cachetitos, asegúrese que toda la parte baja de la cabecita esté bien firme, es decir, esté bien rellenito, para que no queden espacios o no queden arrugas en el tejido. Voy a pasar el crochet para darle un poquito de abertura a la boquita, ¿va? Esto lo hacemos antes de finalizar la cabeza, las disminuciones. Y pasamos entonces a la fila 51. En la fila 51, aquí tengo la fila 50, en la fila 50 me quedan 30 puntos bajos. Ahora vamos a pasar de 30 a 24. Para ello vamos a tejer la fila 51, donde vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, 6 repeticiones. Listo, repito. Fila 51, vamos a trabajar 3 puntos bajos, 3 puntos bajos. Fila 51, 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. ¿Sí? 3 puntos bajos, una disminución. Lo repetimos 6 veces en total y al final me quedan 24 puntos bajos. Nos vemos entonces al final para hacer la fila 52. Ok chicos, entonces aquí vamos a iniciar la fila número 50 y 50 y
2, 52, ¿cierto? 52, sí. Fila 52 hacemos solamente al comienzo un punto bajo y una disminución, ¿ya? Eso lo repetimos solamente al comienzo de esta fila 52. Y ahora tejo 2 puntos bajos, una disminución 5 veces, ¿sí? 2 puntos bajos, ya estamos cerrando la cabecita de nuestro bebé. 2 puntos bajos, una disminución, y eso lo repetimos 5 veces. 2 puntos bajos, yo meto mi dedo para que la fibra no se arrastre, no arrastrar la fibra. Para eso pongo el dedito, ¿ya? 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, ok, déjame hacer esta disminución otra vez porque no pude hacerla. Ahí está la disminución. O sí, seguimos. 2 puntos bajos, recuerda mantener la formita del bebé, ¿ya? Mira qué lindo se va viendo. 2 puntos bajos, disminución, 2 puntos bajos, disminución, y termino con un punto bajo. Listo, un puntito bajo. Ese último punto lo trabajamos en un solo punto bajo. Y entonces en la fila 52 me queda un total de 18 puntos bajos. Fila 53, hacemos un punto bajo, una disminución. Listo, fila 53. Un punto bajo, una disminución. Y esto lo repetimos un total de 6 veces. Un punto bajo, una disminución. Por supuesto que debemos subir el hilo para marcar el comienzo de la fila 53. Un punto bajo, una disminución. Eso lo repetimos un total de 6 veces. Ahí está, un punto bajo, una disminución. Y eso lo repito alrededor. Un punto bajo, una disminución. Y al final me deben quedar un total de 12 puntos bajos. Punto bajo, una disminución. Y eso lo repetimos un total de 6 veces. Un punto bajo, una disminución, un punto bajo y termino con una disminución, es decir, me quedan 2 puntos al final, ahí los estoy señalando, y eso simplemente los trabajo en disminución invisible. Tomo un punto, tomo el siguiente punto, solamente la hebra que está mirando hacia nosotros, y hacemos la disminución. Ahí está la disminución. Y me quedan 12 puntos, entonces voy a rellenar un poco más lo que alcance. Claramente ya está muy cerrada la pieza, entonces yo voy a pasar fibra. Me ayudo del gancho para ir pasando esa fibra. Ojo, no tienen que rellenarlo excesivamente, no hasta donde les dé. Listo, porque si llenamos muy fuerte el punto se va a estirar. Entonces va rellenando con calma, ahí está.
Déjenme uso hilitos porque ya la fibra prácticamente se me acabó. Voy a hacer unos hilitos para rellenar. Voy a usar estos hilitos. Si ustedes tienen hilos también los pueden utilizar para rellenar, recuerden. Para que sea más fácil poner dentro del tejido. Solamente un poquito de ese hilo porque pues ya no tengo más fibra. Voy a ocupar este hilo, estos sobrantes. Voy a acomodar un poquito la boca porque siento que puede ser que... Ok, ahora sí. Por eso muchas veces nos dicen no boten los sobrantes. Por eso nos lo dicen muchas veces. Porque esto nos puede servir precisamente para rellenar también el sobrante. Ok, ahí es más que suficiente. Y hago la última vuelta que son 6 disminuciones. Fila 54. Vamos a cerrar la cabeza con 6 disminuciones. Entonces voy a quitar este marcador. Ya sé que debo hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces voy trabajando 2 puntos a la vez. Última vuelta, 54. Cierro, hago 6 disminuciones. Primera disminución, segunda disminución, tercera disminución, cuarta disminución, quinta disminución y sexta disminución. Ok, tengo entonces las 6 disminuciones, fila 54. Hemos hecho 6 disminuciones. Bien, entonces ahora sí tenemos 6 puntos bajos. Vamos a cortar. Ya hicimos la fila 54. Me quedaron 6 puntos bajos. Corto el hilo. Y con la ayuda estiré el hilo. No hice cadena, simplemente estiré. Ahora voy a tomar una aguja y vamos a ir pasando por cada uno de los 6 puntos que me quedaron, pero por el flow o la hebra delantera. Mira, tomando solamente la hebra delantera de los puntos, vamos a ir pasando por cada uno de ellos. Ok, ahora sí, cuando hemos pasado por todos los puntos voy a cerrar tirando con mucho cuidado de esta hebra de no romper y paso a la parte interna, a un costado de la cabeza, ajusto, ¿sí? Y le doy forma con mis dedos, ¿sí? Y listo, vamos a hacer entonces un nudito. Mira, yo lo que hago normalmente es, como salí por un costado, agarro un hilo, míralo, un hilo que esté bien pegadito por donde salí y le voy a dar una vuelta. Sí, y ahora sí formamos el nudito. Este nudito lo perdemos igual por el mismo punto por donde salimos con el hilo. Entramos, volvemos a salir en un costado y ajustamos, mire, listo, y queda el nudito por la parte interna. Mira, acomodamos
cortamos el excedente y vamos perdiendo lo que es de pronto los sobrantes o los hilitos que queden por ahí visibles, y listo. Tenemos lista entonces la base de nuestro bebé. Entonces en los próximos tutoriales vamos a hacer lo que es la gorrita y después el pañal, y vamos a hacer lo que es el pañal, las alas y el gorrito, las orejas, el chupo. Listo. Entonces espero les haya gustado muchísimo. No se olviden por favor de suscribirse al canal, compartir, regálame un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones, hasta luego, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.